¿Listo? Listo, profe. Listo, entonces resulta, bueno, pues digamos que un mini resumen de la clase anterior. Pues en la clase anterior nosotros definimos que era un sistema, definimos que era un sistema de control en consecuencia de la anterior definición. Y pues empezamos a charlar muchas cosas de los tipos de sistemas de control y sobre todo digamos que de todos los esquemas de control que podemos encontrar cuando en nuestra vida cotidiana. Y charlando de eso, pues yo les mostré que uno puede describir esos sistemas de control mediante diagramas de bloques, que es lo que están viendo por acá y lo que están viendo por acá, ¿cierto? Entonces, pues, finalmente llegamos a que existe un lazo típico de control, y ese lazo típico de control es el que están viendo acá y que planteamos ese día, y que prácticamente todos los lazos de control se pueden expresar como están viendo acá, como esta forma que están viendo acá. ¿Listo? Desarrollamos un ejemplo en donde el ejemplo pues era un sistema de control de velocidad de un motor en donde determinamos el motor, encontramos que el puente H era el actuador del sistema y discriminamos que el voltaje es la variable que se manipula para controlar la velocidad angular del motor mediante un elemento de realimentación que puede ser un encoder o puede ser un taco generador. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna cosa que quieren que aclare antes de pasar a los siguientes puntos? Bueno, entonces vamos a pasar a los siguientes puntos. Entonces, vamos a recordar, porque esto ya lo vieron, vamos a recordarlo más o menos rápido. Funciones de transferencia. ¿Listo? ¿Alguien me puede definir qué es la función de transferencia de un sistema? ¿Y qué indica? ¿No? Sí lo vieron, ¿no? Si no vieron esto, mejor Ok. dicho. ¿No es la función Listo. que caracteriza la ganancia de un sistema? Ok. Faltaría más, pero sí, es como una de las cosas que caracteriza una función de transferencia. Una función de transferencia caracteriza la respuesta dinámica de un sistema. No solamente la ganancia, sino la respuesta dinámica. ¿Sí? Después, cuando les deje alguna tarea de diagramas de Bode, de pronto van a tener relación con lo que acaban de decir. La función de transferencia caracteriza la ganancia de un sistema, correcto, pero de forma más específica caracteriza la ganancia y la fase para diferentes frecuencias en la respuesta de un sistema. Eso es la función de transferencia desde el punto de vista de diagramas de Bode. Ahorita lo vamos a ver de manera un poco más clásica. En realidad, el diagramas de Bode es muy clásico, pero más clásica que eso, desde el punto de vista de sistemas dinámicos, ¿sí? Es la relación entre la salida y la entrada del sistema, ¿sí? ¿Cierto? Y acá hay un numerador, ¿cierto? Un numerador que da en términos de Laplace y un denominador que da en términos de Laplace también. ¿Qué me pueden decir de esa función de transferencia descrita en pues, como el cociente de un numerador y un denominador? ¿Qué pueden determinar? ¿Qué les indica esa función de transferencia? ¿No les indica nada? O sea, Puede ser yo la les doy asociación una... mediante abierta, ¿no? ¿Me repites, perdón, que se cortó un poquito? Puede ser a lazo cerrado, a lazo abierto. ¿Correcto? Correcto, eso puede ser lazo abierto o lazo cerrado. Una función de transferencia indica
una salida y una entrada, no importa que eso esté lazo abierto o lazo cerrado. ¿Qué más indica la función de transferencia? Profe, eso no indica el número de polos y ceros. Correcto, una función de transferencia con el denominador, ustedes obtienen las raíces del denominador o las raíces del numerador. Las raíces del numerador se llaman ceros y las raíces del denominador se llaman polos, ¿cierto? ¿Y qué les indican los polos? ¿Qué indican los polos de una función de transferencia? La estabilidad del sistema. Exactamente, a eso voy. Entonces, los polos de una función de transferencia indican la estabilidad. Eso es lo que quiero recordarles ahorita. Entonces, primero, hay una vaina teórica que es como de conceptos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el orden del numerador es igual al orden del denominador, ¿cómo se llama el sistema? Propio, ¿no? Correcto. Si esto sucede, esto se llama sistema propio. ¿Listo? Si el orden del numerador es menor que el orden del denominador, ¿esto cómo se llama? Estrictamente propio. ¿Listo? Y si el orden del numerador es mayor que el orden del denominador, ¿cómo se denomina? Impropio. Listo, sistema impropio. ¿Listo? Conceptos muy básicos de sistemas dinámicos que necesitamos recordar. ¿Listo? Y por el otro lado, ¿qué pasa con la estabilidad? ¿Qué pasa con la estabilidad? Hablemos aquí de la estabilidad. ¿Qué me pueden decir de la estabilidad? ¿Cómo ustedes saben que un sistema descrito en función de transferencia es estable o no? Pues eso Eso está. depende en el lado donde estén los polos. Si los polos son reales. Hablemos solo de la estabilidad, porque si los polos son reales o no, no dan la estabilidad. Hablemos Ya está. primero Sí. solo de la estabilidad. Cuéntenme. Cuando los polos son negativos. ¿Cuántos? O todos, o algunos, solamente uno es negativo, ya es estable, ¿cómo sería eso? El dominante, cuando el dominante es negativo, pero si alguno de ellos llega a ser más allá de cero, o sea, cuando son positivos, entonces, sin importar si es dominante o no, el sistema se vuelve inestable. Listo, entonces voy a poner aquí como una gráfica. Bueno, no importa, aquí una gráfica. Vamos a colocar 3 gráficas de estabilidad. ¿Listo? Entonces ahí ustedes me dicen. Ustedes recuerdan, esa es una Igualmente, gráfica, esa si es los una polos gráfica de están polos y al ceros. mismo lado, si los polos están al mismo lado, pues ahí se puede dar una respuesta transitoria. Entonces, me puede indicar en qué parte de qué intervalo se mueven los polos y puedo saber si es estable o no también, ¿no? Ok. Eso es lo que quiero que quedemos claros y si tienen dudas, pues lo aclaremos y de aquí en adelante ya quedó visto esa parte, ¿listo? Porque pues, se supone que ya debe estar claro, pero veo que no. O al menos no tanto, ¿no? Digamos que yo les pongo este sistema. Ese sistema tiene, ustedes entienden cuando yo hago esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo que acabo de dibujar. Lo entienden, ¿cierto? Es un diagrama de polos y ceros en el plano de Laplace. ¿Cierto? Este es el plano de Laplace. Plano de Laplace. Y yo les dibujé allí, les dibujé un polo y un cero. Aquí está.
Este es un sistema. Y yo les pregunto, ¿ese sistema es estable o inestable? Es inestable. Estable. Yo escuché, no sé si escuché inestable Inestable. o estable. Inestable. ¿Inestable? ¿Quién dice que es estable? Como para que más fácil. ¿O todos dicen que es inestable? Digamos que es estable. A ver qué pasa. Listo, entonces, ¿ustedes alcanzan a ver este color? O cambio de color mejor. Mejor está como poquito, ¿no? Se alcanza a ver. Listo. Les cuento que ese sistema es estable. Vamos con otro por acá. Ahí está. Esperen, los voy a dibujar y ustedes me van diciendo por allí. Listo. Ahí están 4 sistemas dinámicos. ¿Listo? Entonces yo les pregunto, bueno, ¿cuál es? El primero es estable. El segundo, ¿qué opinan? Estable. También. Ese es estable. Es estable. Estable. Este, Sí. el siguiente, Inestable. y este. Estable. Inestable. Listo, El último entonces, es estable. El último es re inestable. ok. Entonces vamos a aclarar, para que no hayan dudas, porque es que no pueden dudar de eso. O sea, después de pasar por sistemas dinámicos, lo mínimo que deben saber es esto. Yo lo regresaría a los que se equivocaron aquí a sistemas dinámicos facilitos. Listo, entonces, vamos a ver, ¿por qué o cuándo un sistema es estable? Al menos descrito en Laplace, ¿listo? Entonces, tal vez voy a escribirlo en algún lado. Yo creo que lo voy a escribir aquí, entonces, ¿cierto? Allá pueden ver. Un sistema es estable si todos sus polos tienen parte real negativa. ¿Sí? Es decir, todos, que aquí me quedó mal, pero bueno, todos los polos, joder madre, todos los polos ubicados en el semiplano izquierdo. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa definición? Solamente hablamos de estabilidad. Entonces, este sistema es estable, ¿por qué? Explíqueme por qué. Solo hay Porque un el polo y polo es está en la parte Negativo. negativa. En la parte Exactamente. negativa. Su parte real es negativa o finalmente lo que es lo mismo, pues está ubicado en el lado izquierdo del plano de Laplace. Si está en el lado izquierdo, pero ojo, no es uno, sino todos los polos. Observen que la estabilidad no depende de los ceros, ¿sí? Miren que no depende, aquí yo no digo nada de los ceros. O sea, un sistema puede tener 1000 ceros y pueden estar en diferentes lados, incluyendo el lado derecho, y eso no afecta la estabilidad del sistema. Afecta el transitorio, pero no afecta la estabilidad. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿por qué este sistema es estable? Porque todos los polos tienen parte negativa real. Correcto, parte Cierto. negativa
Acá hay 1 del lado derecho, por lo tanto, con que haya 1, ya, inestable. Ya es inestable. ¿Listo? Porque se requiere que todos estén del lado izquierdo. Y por supuesto acá pues hay 2 del lado derecho, pues este sistema es inestable. ¿Listo? Entonces eso es lo que les quería recordar. Hay muchas cosas que probablemente no se acuerden. Probablemente yo voy a tener que darles un pequeño taller de estudio para esa parte porque seguramente no se acuerdan. Voy a hacerles una pregunta aquí rápida. Este sistema, este sistema de aquí, que ya me dijeron que era inestable, ¿cierto? ¿Cómo se inestabiliza? Este es inestable, ¿no? Este sistema, si me dicen que es inestable, ¿cómo se inestabiliza? Este sistema, ¿cómo se inestabiliza? Ese que está Sí. señalando se convierte en una señal que incrementa infinitamente. Sí, pero este también incrementa infinitamente, pues porque es inestable. Este segundo, como tiene, como se dice, parte imaginaria positiva negativa, se convierte Ujú. en una sinusoidal que va incrementando infinitamente, mientras que el que todavía está parado en el eje, ese es el real, sí, el real, solamente incrementa como un logaritmo. Ok, como una exponencial en realidad, pero es correcto, es correcto. Entonces, eso es lo que ustedes deben acordarse bien. Y si no se acuerdan, simulen y saquen la transformada inversa a Laplace. Entonces, por ejemplo, este sistema, un ejemplo de este sistema es, por ejemplo, esto. Por ejemplo, s cuadrado menos s más 100. Ese sistema es este, ¿sí? Es este que está acá abajo. ¿Sí? El de acá es, por ejemplo, esto. S más 1 y S menos 1. ¿Sí? Y este de acá arriba, como acaba de decir su compañero, se estabiliza oscilando. Entonces usted le mete una entrada a paso y el sistema se inestabiliza oscilando. Es decir, él va a responder ante esa entrada a paso, pero él va a empezar a oscilar y la oscilación va a crecer infinitamente. ¿Sí? Va creciendo. Y esta oscilación va creciendo exponencialmente. Y aquí ven la tasa exponencial de crecimiento, con una exponencial como así. ¿Sí? Esto es como una exponencial. ¿Sí? Y por el contrario, si los polos estuvieran del lado izquierdo, él va a oscilar, pero la exponencial no va a ser creciente, sino decreciente. Por lo tanto, el sistema se va a estabilizar. Entonces, por ejemplo, si el sistema es así, y hay dos polos aquí, ¿cierto? ¿Cómo responde este sistema? Pues este sistema responde, por ejemplo, puede responder así. Entonces, por ejemplo, responde y oscila, pero la oscilación se va a atenuar. ¿Por qué? Porque esta exponencial ya no está creciendo, sino que está decreciendo. Entonces aquí hay una exponencial que está acotando la oscilación hasta que la elimina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dan cuenta de esto? Pues obteniendo la transformada inversa de Laplace. Entonces, les queda de tarea, por ejemplo, obtener la transformada inversa de Laplace de este sistema. Ay, hijo de madre, aquí, bueno. Por ejemplo, cuando la entrada a este sistema es una entrada a paso y cuando la entrada a este sistema es una entrada a paso. ¿Cómo es la transformada inversa de Laplace? Entonces, les queda de tarea calcular la respuesta de este sistema ante una entrada a paso
y la respuesta de este sistema ante una entrada a paso. No simulación en Simulink, sino calcularlo manualmente con la transformada inversa de Laplace. ¿Listo? Con eso de pronto se acuerdan un poquito más de las cosas. Yo creo que ya eso lo hicieron en sistemas dinámicos. Listo. Entonces ahí recordamos estabilidad y respuesta transitoria. Esto es transitorio. Entonces los ceros que están viendo acá no afectan la estabilidad, pero sí afectan el transitorio. ¿Listo? Entonces hay que de pronto recordar cuál es el efecto de los ceros en la respuesta transitoria. ¿Listo? Y también los polos, probablemente hay que recordar un poco eso. ¿Listo? Entonces ahí les recordé función transferencia. Entonces vamos a la respuesta transitoria. Yo sé que ya lo vieron, igual voy a repetirlo porque pues va a ser no tan lento, pero porque esta respuesta transitoria la usamos mucho en el diseño transitorio, en el diseño de los sistemas de control. ¿Listo? Entonces hay muchas respuestas dinámicas o respuestas transitorias de muchos sistemas dinámicos. No podemos verlas todas y de hecho no para todo hay ecuaciones, ¿cierto? Ahí toca transformar, obtener la transformada inversa de Laplace para darnos cuenta de alguna respuesta específica, pero hay unas ecuaciones muy características para los sistemas de primero y segundo orden, y esa es la que yo quiero recordarles, porque con eso es que nosotros encontramos unos polos que requerimos encontrar para el diseño del sistema de control. Entonces, para un sistema de primer orden, por ejemplo, que responda así, ¿cierto? Y que fue sometido a una entrada a paso, por ejemplo, así, ¿cierto? Hay unas ecuaciones dinámicas, ¿cierto? Entonces, no sé si recuerdan, aquí, por ejemplo, este sistema dinámico tiene esta forma o esta ecuación como canónica de un sistema de primer orden, que es K sobre tau S más 1. Esa es como la ecuación clásica de un sistema de primer orden. Entonces, cuéntenme cómo hayan K y cómo hayan tau. O qué es K y qué es tau. Acá es la ganancia de ese sistema. ¿Correcto? ¿Y tau? ¿Alguien más? Tau es el tiempo que tarda en estabilizarse el sistema. No. Pues es un tiempo, pero no es el tiempo en que el sistema se estabiliza. El tau se llama la constante de tiempo del sistema. Es una constante muy utilizada en muchos ámbitos de la ingeniería. Entonces, como ahí dijeron, K, y lo dijeron muy bien, estaba bien definida. K es ¿cómo fue que dijeron? Creo que es la constante o la ganancia, creo que dijeron, ¿no? Sea el sistema. La ganancia del sistema. Pero dijeron algo más que ganancia del sistema, ganancia. Dijeron algo más, dijeron. ¿O será que yo escuché, en mi mente escuché otra cosa? ¿No? Creo que sí escucho algo más, profe. O sea, tú dijiste ganancia del sistema, nada más. Sí, fue lo único que dije. Ok, entonces vamos a aclarar. Yo mi mente escuchó otra cosa, estaba ahí. Es ganancia de C del sistema. O también al DC se le llama ganancia estática. O ganancia, también le llaman ganancia en estado estable. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que es una ganancia estática o ganancia DC? O ganancia también se le llama, ojo, porque es que yo a veces digo muchas frases, se llama también ganancia a frecuencia cero. Porque es que este sistema tiene muchas ganancias. Y esta acá es una ganancia de las infinitas que tiene,
pero solamente es la ganancia a una frecuencia y a frecuencia 0. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque es que yo les digo, vea, y si recuerdan, no sé si ustedes recuerden mucho, pero probablemente no, el diagrama de Bode de este sistema, ¿ustedes recuerdan cómo es, qué es Laplace? ¿Ustedes recuerdan cuál es la variable de Laplace, cómo se representa en el dominio frecuencial? J W. Exactamente, entonces si quieren aquí, esto es lo mismo que K, J omega. tau, J omega más 1, ¿cierto? Y entonces si ustedes quieren analizar la respuesta en frecuencia de este sistema, ustedes pueden analizar dos cosas. La magnitud de este sistema, tau J omega más 1, o el ángulo de este sistema, tau J omega más 1. ¿Sí? Y esto es lo que es el BOE. El BOE es una gráfica de magnitud y de fase para diferentes frecuencias omega. ¿Sí? Acá es magnitud de la función. Entonces ahí es donde ustedes se dan cuenta que magnitud o ganancias hay muchas. Este sistema tiene una ganancia para cada frecuencia W. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí o no? Entonces hay muchas ganancias para cada frecuencia. Entonces yo les digo, pero en todo observen algo importante. ¿Cuál es la ganancia de este sistema? J, ¿cierto? ¿Cuál es la ganancia de este sistema cuando la frecuencia es 0? Alguien que me calcule cuánto da la ganancia, la magnitud de este sistema, esta relación cociente, cuando omega es 0. K. Exactamente. Cuando omega es 0, esto K es la ganancia a frecuencia 0 o la ganancia de C o la ganancia estática o la ganancia en estado estable. Pero no se acostumbren a decir que es la ganancia del sistema, porque yo les digo cuál. Porque es que mire, si omega vale 10, esto da un valor. Si omega vale 11, esto da otro valor. ¿Sí? Entonces ahí ustedes se dan cuenta que este sistema tiene un bode, por ejemplo, así. Y la fase, por ejemplo, es así. ¿Sí? Entonces, para cada frecuencia, el sistema tiene una ganancia y para cada frecuencia, el sistema tiene una fase. ¿Sí? Esto es lo que ustedes ya deben tener claro de sistemas dinámicos. Por eso aquí les estoy recordando, digamos que es rápido, pero les recuerdo. Porque después yo ya les digo, hallen la ganancia, hallen la fase y, ¿sí? Números complejos aquí. Listo. Entonces ya sabemos qué es la ganancia. La ganancia es la ganancia estática o la misma ganancia a frecuencia 0. ¿Listo? Ahora les pregunto, si yo tengo ese experimento, ¿cierto? Por ejemplo, yo hice una entrada a paso a un motor, no sé, y le metí, por ejemplo, le metí 2.5 voltios, ¿cierto? Aquí en este punto. Me quedó un poco torcido, pero es el mismo punto, ¿no? Un poco para ahí. Y el sistema arrancó, acá estaba en velocidad y acá terminó no sé, en 3000 o en 300 RPM el motor. ¿Listo? Entonces yo les digo, bueno, ¿cuánto es la ganancia estática de ese sistema? ¿Cómo la calculan? Habría que encontrar el tiempo de estabilización ahí, ¿no? No, no, porque el nombre lo mismo lo dice, ¿no? Yo pregunto por la ganancia del sistema, la ganancia a frecuencia 0, la ganancia en estado estable. Si es en estado estable, no importa el tiempo de estabilización. Lo que importa es a dónde llegó. Profe, ¿no es la diferencia entre la salida y la entrada?
La entrada y la salida. La diferencia no. Cuando hablas de diferencia es una resta. Sería más bien relación, seguro a lo que se refiere. Es correcto. Ya. Relación. Entonces, ojo, les pido el favor que hablen claro porque si usted me dice en un parcial, es la diferencia, para mí está mal, ¿listo? Entonces, ojo con eso, pues, para todos. Entonces, voy a ir por acá otra vez con esto para que me sigan aquí la idea. O sea, ustedes están dudando mucho de lo que acabo de preguntar, ¿cierto? Que cuánto es K o cómo se calcula K. Pero es que aquí ustedes tienen la ecuación. O sea, no sé por qué dudan si aquí está la ecuación. Y ya sabemos que K es la ganancia a frecuencia cero. Entonces, pues, encontremos la ecuación. Yo sé que S es J omega, ¿cierto? J omega. Y estamos preguntando por K, que es la ganancia a frecuencia cero. O sea que esto sería G de J0, ¿cierto? ¿Qué es igual a qué? A K sobre tau por S. ¿Y S qué es? J omega 0. J por 0, ¿cierto? J por 0. Más 1, ¿cierto? Ahí vamos. Y entonces recuérdenme qué es G. ¿Qué es G? ¿Qué relaciona? Función de transferencia en salida sobre entrada. Exactamente, salida sobre entrada. O sea, esto relaciona la salida con la entrada. Pero estamos a una frecuencia específica. ¿Cuál frecuencia estamos evaluando? 0. La frecuencia que determina acá. O sea, la frecuencia 0. ¿Sí? O sea que aquí esto sería J salida en 0 y entrada en 0. ¿Cierto? ¿Y cuánto daría tau por J por 0? 0. Exactamente, o sea que voy a despejar aquí. Entonces esto daría K sobre 1, ¿cierto? O sea que finalmente K. O sea que K es igual a ¿qué? A la salida a frecuencia 0 sobre la entrada a frecuencia 0. Esta es la ecuación que estamos buscando. Que la ganancia en estado estable es la salida a frecuencia 0 sobre la entrada a frecuencia 0. Pero un momento, ¿qué es frecuencia 0? Frecuencia 0 en el diagrama de Bode, pues es este punto, ¿no? Pero en el tiempo, ¿qué es frecuencia 0? Entonces recuerden que en Laplace, cuando S tiende a 0, esto es equivalente a decir que T tiende ¿a dónde? Infinito. A infinito. Y eso viene de la definición de Laplace, y si no se acuerdan, por favor hay que leer y hay que estudiar un poquito, porque lo necesitamos todos los conceptos de atrás. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que estamos buscando el valor de Y, ¿cuándo? A frecuencia 0, o sea, Cuando te tiene infinito. cuando T tiene infinito. Entonces busquémoslo. 300. Aquí supone que se quedó ya ahí para infinito, él va a quedar allí, ¿cierto? O sea que aquí encontremos K. Entonces ahora sí, si tú tranquilo, encontremos K. Entonces, pum, K es igual a valor de Y en T infinito. Entonces, 300. Y sobre U, valor de U en infinito. O sea, cuando se estabilizó, ¿cierto? O sea, 2.5. Las unidades se conservan, o sea que esto daría, ¿me pueden calcular ahí cuánto da ese valor? 120 120. RPM sobre voltio. Exactamente, las unidades se conservan. Entonces la ganancia de este sistema es 120 revoluciones por minuto por voltio. ¿Sí? Cuando hay un sistema que no haya arrancado en 0, porque aquí arrancó en 0, entonces lo que aquí indica es más bien una relación de cambios. Es decir, entonces el cambio
¿Qué es la ganancia en esta estática? El cambio que hubo en la salida, que es este cambio, ¿cierto? Que él arrancó en 0 y terminó en 300, sobre el cambio que hubo en la entrada, que es un delta de U. ¿Sí? Porque cuando no arranca en 0, pues el cambio es diferente, ¿no? Aquí simplemente hicimos este sobre este, ¿no? Pero en realidad, cuando no arranca en 0, hay que medir el cambio. Entonces, digamos que arrancó en 10. Entonces, el delta Y sería 290, ¿sí? Sobre el cambio que hubo en la entrada. ¿Listo? En casos especiales cuando el sistema no arrancó en 0 o la entrada no arrancó en 0. ¿Listo? Entonces, pues después miraremos o les dejaré más, charlaremos más sobre esta parte que es la respuesta en frecuencia al sistema, ¿cierto? Cuando este sistema se le aplica una entrada, a la salida hay una ganancia y a la salida también hay un desfase. Y eso es la ganancia y la fase del sistema, ¿cierto? Pero aquí solamente estamos hablando de una sola frecuencia de todas las infinitas que existen. ¿Cuál? La frecuencia cero, que es mirar en estado estable a qué valor llega, sin importar el tiempo que se demore. ¿Listo? Ahí miremos la ganancia. Ahora miremos algo que sería el transitorio. Lo que por ahí antes de hablar de la ganancia, alguien dijo, ¿cuánto tiempo se demoran a estabilizar este sistema? ¿Cuánto tiempo se demora? O sea, ¿qué es tau? ¿Cierto? ¿Qué es tau? Tau no es el tiempo que se demoran a estabilizarse, pero es un tiempo que es muy utilizado. Voy a escribir por acá tau. Sí, esto se llama tiempo. En realidad es como más bien constante de tiempo del sistema. ¿Listo? Y es el tiempo al cual la respuesta del sistema alcanza el 63.2% del cambio total de la salida. Eso es el tau y es la definición del tau. ¿Listo? Y con esa definición, pues hay unas ecuaciones que, por ejemplo, la primera ecuación, que es la más usada o la que yo utilizo, es que este sistema ¿cuánto tiempo estabiliza? ¿Qué ecuaciones conocen del tiempo de estabilización del sistema de primer orden? Depende del criterio, ¿no, profe? Exactamente, eso es una... Del 5%, ¿no? Exactamente, hay dos, de hecho hay más criterios, pero pues digamos que podemos definir dos. Hay uno que es el 4 taos y ese es con el criterio del 2%. Y hay otra que es creo que 5 tao, que es perdón, aquí estoy cortando, que es el criterio del 1%. Y hay más criterios. Entonces, siempre que usen una ecuación, ustedes tengan claro esa ecuación, qué criterio tiene y entiendan el criterio, ¿no? ¿Qué significa el criterio del 2%? Para que alguien me explique ahí, para saber que está claro eso. ¿Qué tan cerca está porcentualmente de la respuesta final? O sea, con t igual a infinito. Pues más o menos. Espere, aquí hago algo. Voy a sacar MATLAB y voy a simular algo.
Lástima que yo cerré todo. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí a Simulink. Está viendo mi pantalla, ¿cierto? Mi MATLAB, ¿sí? Sí, profe. Listo. Entonces aquí abrimos Simulink. Y entonces yo les digo, aquí creamos un sistema. Voy a crear un sistema. Ok, ajá. Listo, ahí acabo de dibujar un sistema. Y lo que voy a hacer es simular. Y ustedes me van a decir cómo encontrar, en cuánto tiempo ese sistema se estabiliza. ¿Listo? Pero simulo más tiempo tal vez. Unos 40. Listo. Entonces alguien o varios pueden decirme, por favor, mirar la gráfica y decirme qué hago para medir en cuánto tiempo se estabiliza. O, o si al ojo lo pueden ver, pues ustedes me dirán, no, se estabiliza en tanto tiempo. Como a los 10. 22 más o menos. ¿Cómo? ¿Pero cómo saben? Depende del criterio que tengamos, porque si por ejemplo al 2% podríamos decir que entre los 17 segundos y los 20. Eso, pero entonces dame un procedimiento para yo medir el tiempo de instalación correctamente. Según el criterio que tú me comentas, ¿cómo lo mido? Porque no es cualquier tiempo, es solamente un tiempo que da. Tiene que ver con la frecuencia natural, ¿no, profe? No, Con el cita, ¿no? no. Miren lo que está acá, miren lo que dijimos. ¿Cómo se mide el tiempo de estabilización? Pues mirando el criterio del 2% o el criterio del 1%. O sea, me preocupa lo que saben de sistemas dinámicos. Midamos el tiempo de estabilización con el criterio del 2%. Pero antes de eso, alguien que me diga qué significa el criterio del 2%, porque aquí está la clave. O qué significa el criterio del 1%, porque ahí está la clave. ¿Qué significa? El porcentaje de error en la salida respecto al sistema estable. Creo que sí, más o menos. Pues no es error, porque aquí no hay ningún sistema de control. Porque estamos midiendo una señal, ¿cierto? Pero es más o menos esto. ¿Sí? Yo tengo un sistema. Esperen, quito esta vaina. Ahí. Yo tengo un sistema dinámico, ¿cierto? Y el sistema hace esto, ¿cierto? Y ustedes saben que esa vaina se estabilizó en determinada magnitud, ¿sí? Magnitud. Entonces, por ejemplo, él llegó a 100, ¿listo? En magnitud. Ustedes quieren saber cuál es el tiempo de estabilización. Entonces, miren, el tiempo de estabilización es el tiempo al cual el sistema entró
en el rango del 2% de variación desde el punto donde la salida se estabilizó. ¿Sí se entendió? Eso lo deben saber, pero clarito, porque si no, entonces ustedes no saben sistemas dinámicos. O sea, ustedes no saben en cuánto tiempo estabiliza un sistema, sino pues al ojo, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, todos me van a decir, se estabiliza en 30 segundos, o en 25, o en 25.1, o en 24.3. Entonces queda todo al azar. Eso no tiene sentido. Por eso hay un criterio, para que el criterio de estabilización se unifique, para que todos me digan, se estabiliza en tanto tiempo exactamente, porque así es el criterio. Entonces aquí debo buscar el 2%. Calcúleme por favor el 2% del valor final de esta señal. 2%, ¿cuánto sería? 98 y 102. Exactamente. Entonces hay dos. Entonces ustedes hacen. Claro, esto es una cosa exagerada pues para explicarles. Pero pues voy a hacer voy a hacer aquí un dibujo para explicarles. Pero eso uno ya no lo hace, sino que después lo calcula pues ya pues puntualmente. Entonces hacemos una banda con una tolerancia del 2%, ¿cierto? Porque voy a medir el tiempo de estabilización con el criterio del 2%. Entonces acá hago una banda donde acá será 102, ¿cierto? Perdón. Sí, 102, ¿no? Y acá será 98, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el tiempo de estabilización según ese criterio? El tiempo es el punto, ¿cierto? Donde la respuesta del sistema entra en esa banda y no se vuelve a salir más. Porque él puede salirse y entrar otra vez. ¿Sí? Donde entra, es el punto donde entra y nunca más se salió. ¿Sí? Entonces dígame, ¿en qué punto se estabiliza el sistema? 98. Esa es la magnitud, ¿no? Al tiempo al que alcanza 98. Exactamente, Pues correcto. bueno. Eso es, sí. Pero le repito, yo soy muy estricto con esas frases. Deben aclararlas muy bien, porque es que en un examen, usted me dice, no, el tiempo es 98. No, siempre entender. Entonces, ojo con eso. Entonces, es el punto a donde el sistema tuvo una magnitud de 98. Ese es el tiempo de estabilización. Aquí es el tiempo de estabilización. ¿Con qué criterio? Con el criterio del 2%. Entonces, digamos, voy a decirle cualquier número. Digamos que estos son 35 segundos. ¿Listo? Estoy aquí inventando. ¿Listo? Para hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué opinan de este tiempo? Del tiempo de estabilización con el criterio del 1%. ¿A dónde quedará ese tiempo? En el que 99. A la derecha. Sí. Exactamente, va a ser más grande. Entonces, por ejemplo, el tiempo de estabilización con el criterio del 2% va a ser, por decir algo, 34 segundos, pero con el 1% va a ser de, por ejemplo, 42 segundos. Son diferentes porque es diferente criterio. Pero si hablamos de un criterio igual para todos, todos deberían darme el mismo número. Entonces, ahora sí, ya con esto, ¿cierto? Ahora sí, entonces pueden responderme esta pregunta. ¿Este sistema en cuánto tiempo estabiliza? Dígame qué hago. Calcular la ventana, o sea, el 2% de la salida total. Ajá, ¿y qué hago? Por favor, alguien o todos calcúlenlo y dígame, digamos que yo soy aquí su operario, entonces dígame qué hago. ¿A dónde busco ese tiempo? Calcúlenlo si quieren, tómense un minutito, calcúlenlo y dígame qué hago. ¿Qué busco en la gráfica? Si es al 2%. Sería mirar el tiempo de estabilización en 8, ¿no? Es menos el 2% de ahí es que es el valor máximo de la gráfica. En 8 es el 20%. En 2% es en 9.8. Cuando el tiempo, cuando la magnitud sea 9.8. Exactamente. Entonces voy a buscar
la señal en esa magnitud que me acaban de decir, 9.8, porque 9.8 es el rango inferior, pues porque esta vaina no está oscilando, porque si oscilara tendríamos que ver también el rango superior, ¿no? Sería el 10.2, ¿no? También hay que mirarlo, ¿no? Pero aquí no oscila, o sea, él nunca pasa por arriba. Entonces pues, miramos la banda de abajo. Sí, sí, me hago entender eso, ¿no? Entonces buscamos, que buscamos 9.8, ¿no? 9.8 por acá. Aquí está. Ah, me pasé, joder, madre. Bueno, otra vez. 9.8, ¿dónde está 9.8? Por aquí. Ahí está, 9.8. Entonces, más o menos, ¿en cuánto estabiliza el sistema? 13 más o menos. Sí, ahí ya pueden, ¿cierto? Ahí ya pues, hay decimales, ¿cierto? Pero esta es la forma correcta de decir el sistema se estabiliza en tanto. Listo. Y si el sistema oscila, si el sistema de pronto oscilara, es lo mismo. O sea, tenemos que, si quieren aquí hago, voy a hacer que oscile este sistema. Espere a ver si me inventa algo aquí. Un transfer function. Aquí. Allí. Quitemos esto. Listo. Hijo de madre. Ahí está. Está oscilando, ¿cierto? Bueno, aquí en realidad osciló demasiado. Falta, pero le cambio un poquito aquí. Ahí. Volvemos 100 segundos. Hijo de madre más. Espere, hagámosle aquí otra cosa entonces. Listo. Un poquito más. Bueno, démoslo así. Simulemos 400 segundos. Listo. Ahí está el sistema dinámico. Miren que oscila, ¿cierto? Entonces yo les digo, calculen el tiempo de estabilización de esta respuesta dinámica. Yo les doy los datos, los experimentos y yo les digo, calcúlenla. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo calcula el tiempo de estabilización de este sistema? Calcular la frecuencia natural y la... encima la otra, la cita. No, no, porque yo les di esto. Ya se sabe la salida. Ni en el tiempo. Tenemos Ni que en ser el- 1% y pues usamos el criterio del 2%, entonces tendría que ser o 0.98 o 1.02. Exactamente. Entonces para que sea más fácil ese análisis, voy a sacar aquí unas constantes. Una constante. Y aquí le voy a dar las dos, lo que tú me dijiste, 0.98, que son las dos bandas inferior y superior. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Y aquí vamos a decirle que queremos otra gráfica, pues para que grafique eso. Y la ingresamos aquí. ¿Listo? Entonces, si ven dos líneas allí, ese es el límite superior e inferior del criterio del 2%. ¿Sí? Y vamos a calcular el tiempo con este criterio, porque si no las bandas serían diferentes y el tiempo sería diferente según lo que les conté acá. Entonces acá, hay que buscar donde la señal entra en esa banda, esa tolerancia de +2 y -2%, y no se sale más. Entonces, por ejemplo, por acá toca hacer un zoom, ¿cierto? Miren que aquí está, entra, sale, ¿cierto? Entra, sale, entra, sale, entra, sale, y por aquí entra, sale, entró, y aquí ya no me sale más, ¿sí o no? O sea que el tiempo, ¿dónde es? Es aquí, ¿cierto? Entonces aquí ustedes ya me dicen, este sistema se estabiliza en 75.30 y algo. Y ya, así se mide el tiempo saliendo del sistema. Ustedes también, ojo, porque el tiempo también se tiene que medir cuando la entrada sucedió, ¿no? Aquí no está graficada la entrada, pero la entrada yo la puedo graficar. Bueno, de hecho aquí la entrada, voy a colocar en otro, voy a colocar en otro scope, ¿será?
O sea, es decir, lo que les quiero decir es que la entrada sucede a los 0 segundos. Pero si la entrada sucediera, por ejemplo, a los 40 segundos, ¿cierto? Miren, a los 40 segundos. Miren que la salida no respondió, pues por 40 segundos y luego, como la entrada pasó a los 40 segundos, el sistema responde. Entonces, no se acostumbren. Entonces, entonces ustedes miran esto y, dicen aquí. El sistema estabiliza en 115. ¿Por qué está mal decir eso? Hace Porque está falta desplazado. tiempo en el que demorar el paso. Exactamente, porque hay un tiempo en donde el sistema no respondió. Porque el tiempo se mide desde donde arrancó, ¿cierto? Es decir, lo que les dibujé acá, ¿sí? El tiempo se mide donde desde la entrada sucedió, ¿sí? ¿Listo? Ok, entonces ahí hay criterios de tiempo de estabilización y pues si mide, entonces, si usamos el criterio del 2%, pues todos tendrían el mismo criterio y todos tendrían que darme aproximadamente la misma respuesta. De pronto unos decimales allí, pues por ciertas cosas, pero todos tenderían a lo mismo. Por eso es que están los criterios. Si los criterios no existieran, pues sencillamente todo sería un caos, pues porque el tiempo de estabilización para unos es diferente que para otros, ¿sí? Todos pensamos diferente en realidad. Listo, ahora vamos con los sistemas de segundo orden. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Eso del 2% y el 1% lo hicimos ahorita gráficamente, pero si fuese en papel calculado. Toca calcular el tau y el tau pues por 4 es el tiempo de estabilización. ¿Pero el O sea, TAO tiene fórmula específica o se la el, dan? el tau al 63%, 73% del cambio total en la salida. Es decir, toca calcular el 63% de lo que cambió en la salida y ese valor es el tau, pero es lo mismo que estamos haciendo acá. O sea, es decir, bueno, aquí no hay tau porque pues está oscilando aquí una frecuencia natural. En el caso de un sistema de primer orden, pues ustedes lo que tienen que hacer es calcular el tau. Si quieren calcular el tau, pues que hacen esto. Es el tiempo al cual la respuesta del sistema alcanza el 63.2% del cambio en la salida. ¿Qué estamos haciendo aquí? Calculando el 2% del cambio en la salida. Ahora ya no calculan eso, sino que cambian el 63.2%. Y eso es el tau. Pero matemáticamente es así. Entonces digamos que yo les diga, vea, yo tengo este sistema. 3 sobre 2S más 2. Yo les digo, de este sistema que acabo de decir o de escribir, ¿cuánto es el tau? ¿O cuánto es el tiempo de estabilización? 8. Pero, ¿8 qué es? ¿El tiempo de estabilización o el tau? El tiempo de estabilización. No, es incorrecto. ¿Alguien más? El tau sería 1 y el tiempo de estabilización usando el criterio sería 4. Correcto. Entonces aquí está, es muy sencillo. Es simplemente sumar, restar y multiplicar y dividir, ¿cierto? Entonces miren que la ecuación general, acá está, K sobre tau S más 1. Pero esta no tiene la ecuación general. El tau es el valor que está al lado de la S, solo si acá queda más 1. ¿Sí? Entonces se factoriza, se simplifica y entonces queda el tau es 1 y por lo tanto este sistema se estabiliza en 4 segundos. ¿Sí? Con el criterio del 2%, ¿no? Con el criterio del 5%, ¿cuánto estabiliza? En En 5. 5 segundos. ¿Sí? Si quieren otro ejercicio, entonces, por ejemplo, si la planta, por ejemplo, es 10 sobre 4S más 0.5. ¿Cuál es el tau de este sistema? O más bien, ese sistema en cuánto estabiliza.
32. Usando el criterio de 2%, 32. Correcto, y con el correcto. Entonces ustedes me pueden decir, entonces en este caso cuando pues hay muchas fórmulas para todo, ¿no? Entonces es importante para no tener tantas fórmulas de, no, es que en tal laboratorio yo usé el 1%, en tal parcial yo usé el 2%, pues cuando me hagan ecuaciones y cuando me hagan cálculos, pues escriban qué criterio están usando, porque hay criterios para esto y para muchas cosas más. Pues porque yo no sé qué ecuación están usando, entonces más bien uso la ecuación tal que corresponde al criterio tal. Y yo ya listo, porque si ustedes me combinan criterios, estaría incorrecto. Usen siempre el mismo criterio en un desarrollo. Si ustedes no pueden calcular la planta con un criterio y luego hacer el controlador con otro criterio. Eso estaría incorrecto, depende de cómo lo hagan, pero puede que esté incorrecto. Entonces siempre usen un solo criterio para todo. ¿Listo? Ok, entonces vamos con los sistemas de segundo. ¿Hay preguntas o alguna cosa que agregar ahí? Vamos para sistemas de segundo orden. No estamos demorando demasiado, diría yo. Pero bueno. Preguntas ahí. Ah, bueno, aquí una pregunta adicional. ¿Cuál es la ganancia estática de este sistema? Tres. No. 3 medios, ¿no? 6. 3 medios. 3 medios, correcto. ¿Y la ganancia estática para este sistema? 5. 20. Ah, no, 20. 20, correcto. Listo, perfecto. Y ya, ahí ya recordamos lo suficiente de sistemas de primer orden, que creo que fue demasiado. Listo. Vamos a respuesta transitoria. Para sistemas de segundo orden. ¿Listo? Entonces, vamos por acá, sistemas de segundo orden. Entonces, la respuesta común de un sistema de segundo orden es la que ustedes acaban de ver acá. ¿Cierto? Aquí están viendo la respuesta la común. Esa es lo que siempre pasa. Hay una oscilación, ¿cierto? Después de la oscilación, si el sistema es estable, pues la oscilación se va atenuando porque hay una exponencial que está acotando la respuesta. Eso recuerden la tarea que les dejé en la primera página. Y entonces los sistemas de segundo orden tienen características, algunas tienen características, por ejemplo, de tiempo pico, tienen la frecuencia natural amortiguada, frecuencia natural no amortiguada, tienen coeficiente de amortiguamiento, ¿cierto? Y eso conlleva a un poco de fórmulas también. Entonces yo les voy a dar algunas que yo uso, pero si ustedes usan otras, no hay problema, pero indíqueme esa fórmula que usted me escribe o que usó, pues qué criterio usa esa fórmula, ¿listo? Entonces voy a hacer un pequeño dibujo, pues las respuestas de un sistema de segundo orden. Entonces esto viene por aquí. Aquí una entrada, ¿cierto? Y debido a la entrada, pues el sistema respondió. Entonces el sistema, por ejemplo, bueno, ahí queda un poquito feo, pero esa es la idea. Sí, me queda un poquito feo. Listo. Entonces, aquí hay que medir varias cosas. ¿Qué recuerdan de lo que hay que medir aquí? O sea, ¿cuál es la ecuación canónica de un sistema de segundo orden? El sistema de segundo orden tiene esta ecuación. K omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega n por s más omega n cuadrado. Entonces, si yo quiero encontrar o caracterizar un sistema de segundo orden que responda de esta manera o con oscilación, pues debo encontrar cuánto vale K, que es la ganancia estática del sistema o la ganancia frecuencia cero, que omega n, que es la frecuencia natural no amortiguada, y debo hallar zeta, que es el coeficiente de amortiguamiento del sistema. ¿Listo? Entonces vamos a calcular. Bueno, de aquí, ¿qué me pueden decir de la gráfica? ¿Qué características ustedes pueden sacar de la gráfica? Es un sistema que responde, oscila y luego se estabiliza, ¿cierto? Ante una entrada a paso.
Entonces, lo mismo que antes, aquí hay un delta de entrada, ¿no? Hay un cambio en la entrada, que corresponde a un cambio en la salida, en estado estable. ¿Listo? Entonces, ahí está la ganancia. Entonces, la ganancia estática, o la ganancia DC, o la ganancia a frecuencia cero, es pues el cambio que hubo en la salida sobre el cambio que hubo en la entrada. Y eso es la ganancia. ¿Listo? Que es lo mismo que vimos antes. ¿Listo? ¿Y qué sería entonces la omega n? Omega n es la frecuencia natural no amortiguada. Algunos le llaman frecuencia natural solito, ¿no? Pero el nombre completo, digamos, es frecuencia natural no amortiguada. Entonces aquí hay una variable, aquí hay una, entonces esta, bueno, primero vamos con la respuesta, vamos por acá. Entonces aquí, por ejemplo, sino que no sé si entonces esta parte morada que están viendo ahí, o azul, es donde se estabilizó. Es que me quedó bien mala, bien fea la gráfica. Es donde se estabilizó. ¿Listo? Y desde el punto donde él se estabilizó, en magnitud, ¿cierto? Medido desde el punto máximo, ¿sí? Esta parte, este pedacito, se llama máximo sobrepaso. ¿Sí? Ese pedacito, desde donde él se estabilizó hasta el máximo pico que tuvo la respuesta, ese pedacito se llama máximo sobrepaso. ¿Listo? Y hay más sobrepaso, o sea, este pudo haber estado más alto, o sea, más oscilaciones, más alto, más arriba, si el amortiguamiento es más bajo. Entonces, si el amortiguamiento del sistema es más bajo, habrá más sobrepaso. Si hay menos sobrepaso, es porque el sistema está más amortiguado, o sea, el coeficiente de amortiguamiento subió. ¿Listo? ¿Qué me pueden, alguna variable más que me puedan describir de ahí, de esa respuesta? El tiempo que demora en alcanzar ese sobrepaso máximo. Sí, se llama tiempo pico, ese tiempito. Creo que es TP, me parece. Esa ecuación no me la sé. Esa sí Sí. no. Es como pi sobre t omega d, una vaina así. Sí, pi sobre omega d. Ujú. Tiempo pico, perfecto. ¿Qué más hay? ¿Qué más tiempos hay? ¿O qué más valores? La mayoría son tiempos, ¿no? Tiempo de estabilización. Eso, el clásico, tiempo de estabilización. Y el tiempo de estabilización, de nuevo, ¿no? Va con el criterio del algo. Porque ahí sí hay más fórmulas que en primer orden. Entonces voy a, pues, más o menos intentar hacer como unos bandas allí. Pues acá va a haber una banda y acá va a haber otra banda. ¿Listo? Pues banda de algo, pues porque puede ser del 2%, puede ser del 1%, puede ser de cualquier porcentaje, porque hay muchas fórmulas para eso. Pero en todas las fórmulas dicen lo mismo, ¿no? Si está adentro, si entró y se quedó allí, ese es el criterio, ese es el tiempo de estabilización, ¿no? Entonces en esta, pues aquí se salió, ¿cierto? Se salió y aquí entró y en ese punto nunca más se salió. Entonces ahí está el tiempo de estabilización. Claro, pues depende de ver este rango qué porcentaje era, pero pues ahí está el tiempo de estabilización, ¿cierto? Entonces aquí, pues yo voy a tomarlo y aquí, ese punto, ese tiempo que llega, que está asociado con esa magnitud, ese tiempo se llama, entonces voy a coger aquí, tiempo de estabilización. Tiempo de estabilización, ahí, ¿listo? Y eso tiene una fórmula. Hay muchas, de nuevo, hay muchas fórmulas. Yo uso esta, hay muchas más. Yo uso esta de aquí, que es muy simple. Tiempo de estabilización es 4 sobre coeficiente de amortiguamiento por frecuencia natural no amortiguada. ¿Sí? Y ojo, esta es del criterio para el 2%. Y importante, esta fórmula aplica para ciertos valores de amortiguamiento. O sea, esto aplica
¿sí? Aplica para amortiguamientos inferiores a 0.9 y superiores a 0.1. ¿Sí? Si usted tiene esos rangos, del cita está por fuera de esos rangos, esta fórmula no aplica. El cita debe estar dentro de estos rangos para que usted aplique esta fórmula, ¿listo? Hay criterios para el 5% y hay otras fórmulas diferentes, etcétera. Listo. Hay una que es importante, que yo la uso muchísimo y es muy importante, que es este tiempo. Este tiempo de aquí. Es un periodo, por lo que hemos letado. ¿Cómo le ponemos? De retardo. Es un tiempo de pico a pico, que es finalmente es como el periodo de oscilación de la señal, porque esta vaina oscila con el mismo periodo. O sea, este tiempo que sigue acá, entre este pico y este pico, es el mismo tiempo acá. Yo le llamo T sub D. ¿Listo? Los libros pues, pueden llamarle diferente, pero recuerden, es este tiempo entre pico y pico, y va a ser el mismo entre este, y entre este el siguiente. Pues lo más fácil es medirlo entre los picos más grandes, ¿no? Es más fácil medirlo ahí. Ese tiempo está relacionado con la frecuencia del sistema, con omega n. Pero recuerden que omega n es la frecuencia natural no amortiguada. Hay otra frecuencia, ¿recuerden cómo se llama? La O. La O, esa no la conozco. ¿Cuál es esa? Hay una que se llama omega D. Esa es la frecuencia natural amortiguada. Y esa frecuencia es la que ustedes están viendo acá. Acá hay una frecuencia. Acá hay una frecuencia. Entonces, con ese periodo que miden aquí, aquí miden un periodo de oscilación de una onda en segundos, lo convierten a frecuencia. Y esta frecuencia debe estar en radianes por segundo. Ojo, ¿sí? La conversión. Tiene que convertir ese periodo. Entonces, por lo general, pues es 2pi sobre ese periodo. Si el periodo está medido en segundos. ¿Listo? Ahí encuentran, midiendo directamente esa respuesta, encuentran la frecuencia natural amortiguada del sistema. Listo. Ahora, ¿cómo encontramos lo que falta? Porque en realidad tenemos algunas cosas, ¿no? ¿Tenemos omega n? No. ¿Tenemos amortiguamiento? Tampoco. ¿Tenemos ganancia? Sí, porque medimos el delta Y sobre el delta U. Entonces, ¿cómo encontramos, por ejemplo, el coeficiente de amortiguamiento? El coeficiente de amortiguamiento lo calculamos con el sobrepaso máximo. ¿Sí? Entonces, primero debemos encontrar el sobrepaso porcentual. ¿Listo? Porque esto es un por sobrepaso. Se sobrepasó 20 grados, se sobrepasó 150 voltios. ¿Sí? Es un sobrepaso en unidades de la salida. Pero debemos convertir eso en sobrepaso porcentual. ¿Cuánto se sobrepasó respecto al cambio total en la salida? ¿Sí? ¿Cuánto sobrepasó respecto a este cambio? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una regla de 3 ahí, ¿no? Entonces el sobrepaso máximo ¿cierto? ¿Cuánto porcentaje es? Si el cambio en la salida es el 100%. Qué pena, no están viendo la hoja. Por favor, díganme si estoy rayando en una zona que no esté en la cámara. ¿Sí? Y ese valor, esto que está aquí, se llama sobrenivel porcentual. El sobrenivel porcentual, pues se da en términos porcentuales, ¿cierto? Y con este calculamos algo que se llama MP. El MP es un término porcentual, pero va de 0 a 1. De 0 a 1. O sea, 0 es 0% y 1 es 100%. ¿Listo? Y entonces con esto se llama sobrenivel porcentual.
Entonces, con este sobre el porcentual, que es equivalente al sobrepaso máximo, pero descrito de forma porcentual, calculamos, encontramos MP. ¿Sí? Por ejemplo, Profe, ¿qué era WD? la frecuencia natural amortiguada. O sea, la frecuencia con la cual el sistema está oscilando aquí. Esa es la frecuencia natural amortiguada. Esta frecuencia de oscilación no es omega n. Esta frecuencia de oscilación es omega d. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente de amortiguamiento? Pues con una fórmula que sería MP igual a Euler a la menos pi por amortiguamiento sobre raíz cuadrada de 1 menos amortiguamiento al cuadrado. Entonces, conociendo el sobrepaso, ¿cierto? Pero esto es porcentual, de 0 a 1, puedo despejar el coeficiente de amortiguamiento, que está acá. ¿Sí? Y listo. Y con eso, yo ya puedo decir que omega d, hay otra fórmula para encontrar omega n, que está relacionada con omega d. ¿Sí? Entonces, las dos frecuencias se relacionan respecto al amortiguamiento. Entonces, en el caso, cuando no haya amortiguamiento, es decir, cuando el sistema esté cero amortiguado, es decir, cuando el coeficiente de amortiguamiento sea 0, solo en ese caso, omega d es igual a omega n. Y veremos esta oscilación, una oscilación constante sin amortiguar. Porque cuando existe amortiguamiento, o sea, cuando existe un valor de zeta, el sistema está amortiguado, es decir, va a oscilar, pero se va a estabilizar. ¿Sí? Es como un resorte con amortiguador. Un resorte puro, solo, empieza a oscilar y a oscilar y a oscilar. Pero cuando tiene fricciones y cuando tiene amortiguadores, la energía se va disipando, por lo tanto, él va a estabilizarse. Y lo mismo acá. Entonces, cuando hay amortiguamiento, estas son diferentes, pero cuando no hay amortiguamiento, la frecuencia que vemos acá es la misma frecuencia natural no amortiguada, porque no hay amortiguamiento. ¿Listo? Y con eso sacan todos los parámetros del sistema. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Y ojo, recuérdenlo siempre, midamos el tiempo. Con ese tiempo de periodo de oscilación, pues calculamos la frecuencia natural no amortiguada. Perdón, no amortiguada. Con el sobrepaso máximo, encontramos MP. Y con MP encontramos el coeficiente de amortiguamiento. Con el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural amortiguada encontramos omega n. Y ahí encontramos todos los parámetros del sistema. ¿Listo? Ese es el resumen que les puedo dar de sistemas de orden 1 y orden 2. ¿Preguntas? ¿Preguntas si quieren que... algo? Fue una pregunta. Sí, cuéntame. Cuéntame. El que en algunos textos en inglés se encuentra como overshoot, ¿ese cuál de los dos es? Buena pregunta. Si el overshoot es porcentual, es decir, dice 15%, es el SP. Ah, ok. Pero si aparece .15, sería MP. Ok. ¿Listo? MP siempre es de 0 a 1. Y SP es de 0 a 100. 100%. Inclusive, pues, 200% puede haber más. Pero el porcentaje, pues, se multiplica por 100. La diferencia es que está multiplicado por 100 o no. ¿Sí? Ok. Profe, ¿hay alguna fórmula para lo que tenía escrito ahí como TP? Ah, sí, correcto. Hay una, lo que pasa es que en este momento no estoy tan seguro, creo que es pi sobre omega d. Si alguien tiene algún libro por allá abierto, o lo que pasa es que no quisiera escribirla si no la recuerdo bien, porque yo casi nunca la uso, yo prácticamente nunca la uso. Si es pi sobre omega d.
Sí, profe. Listo, entonces ya la escribimos entonces en la hojita para que quede allí escrita en algún lado. Lo que yo no, por lo general no la escribo es porque ese pi sobre omega d es una aproximación, no es una ecuación real, ¿sí? Es una aproximación de una vaina gigantesca. Lo que le escribí son ecuaciones, pues no son aproximaciones. La única que es aproximación es la del tiempo de estabilización. Esa es su aproximación. Y el tiempo pico también. Entonces, y de hecho yo casi no lo uso. Pero bueno. Entonces vamos a escribirla. Creo que se me quitó la compartida de pantalla, me parece. Listo, aquí veo como un comentario a la frecuencia. No, pero esto fue al arrancar de clase. Creo, sí. Listo. Espere. Ya. Entonces, vamos a colocarla por aquí. Les sugiero que no la usen a menos que sea necesario. ¿Listo? Creo que es pi sobre omega d, ¿cierto? ¿Sí están viendo mi pantalla, cierto? ¿O no? ¿O me Profe, una escuchan? pregunta. Sí. Listo. Sí, profe. Sí, cuéntame. Cuando nosotros hacemos el diagrama de Bode para un sistema de segundo orden, de cierta forma se ignora el omega n y la ganancia, pues para graficar la fase. No, en realidad no. Toca usarlo. Porque la fase usa la ubicación de los polos. Y la ubicación de los polos dependen de omega n. Ah, ok, profe. Si quiere, hago un pequeño dibujo aquí para pues, igual yo creo que les daré algún ejercicio para que recuerden, pero por ejemplo, yo les digo, vea, quiero que encuentren la fase del sistema, ¿sí? Quiero que encuentren la fase del sistema a 1 radian por segundo, ¿sí? Esa es la forma de escribirlo, ¿no? La fase, o sea, el ángulo, a 1 radian por segundo, o sea, a J1, ¿sí? Omega igual a 1. Entonces, una forma gráfica es, por ejemplo, que usted grafique los polos de su sistema, de este sistema. Y si usted observa los polos del sistema, o sea, las raíces del denominador, pues dependen de zeta y omega n. ¿Sí? Entonces, usted ahí se está dando cuenta que para encontrar los polos, eso depende, ¿cierto? Depende específicamente de esos valores. Y entonces usted pone un puntico aquí en 1 radian por segundo. En realidad es 1J, ¿no? 1J porque ese es el eje complejo, ¿no? Para que me entiendan la idea, ¿no? 1J es este punto que acabo de colocar aquí, que es la frecuencia en la cual estoy evaluando. Y ahora usted busca sus polos, ¿no? Yo tengo este polo aquí, tengo un polo acá y tengo otro polo acá. Entonces, ¿qué se hace? Pues se mide el ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues el ángulo que aporta cada polo respecto a esa frecuencia. Entonces aquí ustedes miden este ángulo y miden este otro ángulo. ¿Sí me vamos a entender? Y la suma de todos los ángulos negativa es la fase de ese sistema a esa frecuencia. Es la forma de gráficamente de hacerlo. Pero eso es lo que se llama como la condición del ángulo después de que uno hace todo eso, ¿cierto? Sí, pues es similar, pues no es exactamente igual, pero es similar. La condición del ángulo es otra cosa, pero es muy similar a lo que les acabo de contar. Listo. Espéreme que falta algo. Espéreme, me acuerdo que falta algo por Profe, decirles. una pregunta. ¿No había una Sí. fórmula de beta, algo así? Sí, creo que hay un teta por allí. Pues todo que lo busquen. Digo, esto es lo mínimo que deben saber. Pues de pronto hay más, como les digo, hay muchas más ecuaciones, ¿no? Creo que es así, me parece. Lo que pasa es que no quiero escribirla si no estoy seguro. Creo que es
Cita igual a coseno de teta, me parece, Sí, pero algo así era, pero no recuerdo. eso está relacionado con los polos. Entonces, por ejemplo, es más o menos esto, ¿no? Entonces aquí hay unos polos. Si los polos son complejos conjugados, entonces, por ejemplo, que están aquí. Entonces aquí hay una distancia y este de aquí es teta. Y teta está relacionado con cita. Creo que es teta igual, creo que es igual a, creo que cita es igual a coseno a la menos 1 de teta. No, perdón, coseno de teta es igual a cita. Creo que es así, pero toca que averiguarlo bien. ¿Sí? Hay libros de fórmulas, ustedes pueden referirse a los libros y buscarla, ¿listo? Si de pronto en algún momento la necesitan. Listo, había otro tema que me faltaba decir, no me acuerdo qué era, creo que había algo más. Estabilidad, respuesta transitoria de orden 1, respuesta transitoria de orden 2. Ah, ya, listo. Hijo de madre. Deme un segundito, por favor. Tengo que abrir la puerta ya vuelvo. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Listo, falta una cosa por dar, pero tengo un problema acá en la casa, tengo que atender algo. Vamos a terminar la clase allí y yo les quedo viendo ese tema, ¿listo? Ya en la siguiente lo recuperamos o miramos para completar el tema que falta. Se llama efectos de realimentación, pero ya lo miramos y lo completamos en la siguiente clase, ¿listo? Qué pena con ustedes, tengo que desconectarme, ¿vale? Listo, profe. Listo, Vale, profe. nos charlamos entonces en la siguiente clase, ¿listo? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.